En ciertos museos del mundo existe un silencio que no proviene del respeto, sino del miedo. No está escrito en carteles, ni aparece en los folletos de bienvenida, pero se siente en el aire, como una vibración contenida entre las paredes. Ese silencio rodea un conjunto de cuadros cuya historia nunca aparece completa en las placas oficiales. Detrás de cada trazo, detrás de cada sombra, se esconde el eco de un crimen real. Su autor murió hace décadas, pero su nombre aún despierta una inquietud persistente en quienes estudian la relación entre arte y psicología criminal. Su obra fue aclamada, luego ignorada, después temida y finalmente casi ocultada. Sin embargo, los cuadros sobrevivieron, y con ellos una pregunta que la historia no pudo silenciar. ¿Cómo puede un artista convertir la pintura en un confesionario silencioso? ¿Y por qué nadie lo detuvo? Para entenderlo, hay que regresar al principio. El pintor nació en Europa a principios del siglo XX, en una ciudad industrial de pobreza espesa, ventanas cubiertas de hollín y un hogar donde los padres no hablaban de emociones. Desde niño mostró un talento perturbador. No dibujaba flores ni paisajes, dibujaba rostros marcados por el miedo. Sus maestros lo llamaban sensible, pero sus compañeros lo evitaban. A los 12 años, sus libretas estaban llenas de ojos muy abiertos, bocas tensas y manos crispadas que parecían suplicar, y los adultos preferían pensar que todo era solo imaginación. Suscribirte es totalmente gratis y solo requiere un clic. Únete a Sombras de la Historia para descubrir lo que otros prefieren ocultar. Lo que nadie sabía era que aquellas páginas eran el primer borrador de algo mucho más oscuro. Durante su adolescencia, comenzó a desaparecer por horas, sin avisar. Vagaba por callejones y plazas desiertas, observando a desconocidos desde la distancia, como si estudiara cada gesto. Memorizaba detalles minúsculos, el pliegue de una comisura, un lunar casi oculto, un tic nervioso repetitivo. Luego lo anotaba todo y lo reproducía en sus bocetos con precisión quirúrgica. Decía que así capturaba el alma humana. Sus profesores estaban fascinados por su genio, pero había algo en su mirada fija, una intensidad rígida que incomodaba incluso a quienes lo admiraban. A los 20 años presentó su primera gran serie de cuadros. Figuras anónimas en escenarios urbanos, siempre de noche, siempre solas, siempre con un brillo extraño en los ojos. La crítica elogió su dominio de la luz y la anatomía, pero casi nadie se atrevió a decir en voz alta lo evidente. Cada figura parecía atrapada en el segundo exacto previo a un horror invisible, como si el pintor hubiera llegado un instante antes del desastre. Los asesinatos comenzaron en silencio, lejos de los titulares. No fueron casos mediáticos, sino desapariciones dispersas. Un músico callejero, una joven costurera, un estudiante de arte. A primera vista, esas personas no tenían relación entre sí, salvo por un detalle que la policía tardaría años en descubrir. Todos aparecían representados en los cuadros del pintor antes de que se confirmara su muerte. El primer caso que llamó la atención fue el de un hombre sentado bajo una farola, el rostro inclinado hacia una sombra que parecía devorarlo. El parecido con un músico desaparecido semanas antes era innegable, pero la policía lo consideró una coincidencia extraña, no concluyente. Los artistas, decían, se inspiran en el mundo real.
Pero el segundo caso fue diferente. Una joven costurera apareció muerta en un callejón estrecho, el rostro congelado en una expresión de terror. Al día siguiente, el pintor expuso un cuadro casi idéntico, con la misma postura, el mismo ángulo y la misma mirada perdida de la víctima. Quienes la conocían se helaron al ver un detalle imposible. La sombra detrás de la figura no coincidía con ninguna luz plausible. Era una silueta humana apenas sugerida que extendía una mano hacia ella. La policía lo interrogó, y él sonrió como si todo fuera parte de un juego. Dijo que solo había capturado una sensación, que los artistas perciben cosas que la gente común pasa por alto. Su calma perturbaba, su frialdad estremecía, pero sin pruebas lo dejaron ir, mientras sus cuadros se volvían más audaces. Ya no eran solo figuras aisladas, sino escaleras húmedas, habitaciones mal iluminadas y parques vacíos en plena madrugada. En cada escena, un silencio insoportable parecía pegarse al lienzo. Y siempre había una figura humana en el centro, congelada en un momento que parecía elegir el pintor y no el tiempo. Años después, criminólogos que estudiaron su obra descubrieron detalles que solo alguien presente en la escena del crimen podría conocer. Un zapato torcido en un ángulo improbable, el reflejo de una marca en un vidrio cercano, un mechón de cabello atrapado en un marco de puerta. La verdad comenzó a salir a la luz cuando un coleccionista desmontó el marco de uno de sus cuadros más extraños y encontró detrás del lienzo una hoja doblada, una descripción precisa del asesinato representado, con la fecha exacta y un símbolo repetido, una espiral con un punto central que aparecería en otros hallazgos y revelaría que aquellas obras no eran simples interpretaciones artísticas, sino confesiones. A partir de esos hallazgos, nació una teoría escalofriante. El pintor no solo recreaba escenas después de los crímenes, sino que a veces las pintaba antes, como si anunciara, documentara o incluso fabricara los momentos que luego se convertirían en noticia policial. Los curadores que trabajaron con él recordaban sus hábitos obsesivos. Pintaba solo de madrugada, encerrado en su estudio sin música ni visitas, y a veces salía por horas y regresaba con las manos temblorosas, repitiendo que el arte se alimenta de la experiencia humana, sin que nadie imaginara lo literal que era esa frase. Cuando murió, en su estudio encontraron más de 30 cuadros inéditos, cada uno relacionado con un caso no resuelto de su época. Algunos eran tan precisos que permitieron reabrir investigaciones décadas después, y otros mostraban rostros de personas que nunca lograron identificar. Entre todos ellos, uno desconcertó incluso a los investigadores más escépticos. Un autorretrato en el que el pintor aparece sentado, mirando directamente al espectador, con la espiral marcada en la pared detrás de él y una expresión calmada, casi orgullosa. En la parte inferior del lienzo, casi oculto en la textura de la pintura, había escrito una frase perturbadora: «Pinto lo que el tiempo olvida, pero no perdona». Hoy, expertos en arte, criminólogos y psicólogos coinciden en que pocos creadores han dejado un legado tan oscuro. Sus cuadros ya no se leen solo como obras estéticas, sino como documentos vivos del deterioro moral de un hombre que convirtió la pintura en ritual y el asesinato en inspiración. Suscribirte toma un segundo y es completamente gratis. Acompáñanos para seguir explorando estas sombras reales que la historia intenta silenciar.
La pregunta final sigue abierta. ¿Fue descubierto por su arte o usó su arte para asegurarse de ser recordado? Sus cuadros permanecen en museos. Algunos están expuestos, otros guardados en bóvedas a las que pocos pueden acceder. Los visitantes pasan frente a ellos sin saber realmente lo que observan, sin conocer la historia que se esconde detrás de cada sombra. Pero hay quienes sí saben, y cuando miran esos lienzos, no ven pintura, ven evidencia,